Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo el día de hoy en este pequeño espacio de estudio de las lecciones de escuela sabática. Y fíjense que el estudio del día de hoy va a estar muy bueno. El tema se llama gratitud. ¿Qué te parece si te quedas conmigo y adentrémonos en la palabra del Señor? Y pues bueno, como les decía, queridos amigos, el día de hoy se llama gratitud. ¿Y qué te parece si antes de comenzar con este pequeño estudio me acompañas en oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por absolutamente todo. Gracias también por aquellos malos momentos, Señor, que no entendemos, pero sabemos que tus planes son mejores. Sobre todo, Señor, cuando tenemos aquellas oraciones que parecemos, Señor, que no son contestadas. Pero también, Señor, ayúdanos a discernir que todo en tus tiempos es perfecto, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor, quédate con nosotros y que seas tú nuestro Maestro el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, queridos amigos, como les decía, el tema del día de hoy va a estar muy bueno porque se llama gratitud. Dios te bendiga y como te decía, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy bonita de nuestra lección de escuela sabática que lleva por título gratitud. ¿Qué te parece si antes de comenzar a reflexionar, a entender un poquito más de la lección, me acompañas a darle lectura? Y dice, queridos amigos, lección 9, domingo 23 de agosto, gratitud. Y nos manda luego, amigos, a leer 2 de Corintios 1, 3, 7. Y nos dice la pregunta, ¿cuál era la razón de la gratitud de Pablo? Y dice, la gratitud de Pablo se centra en el consuelo que Dios brinda a quienes sufren. En este pasaje, el verbo consolar, entre paréntesis aquí nos aparece parakaleo, y el sustantivo consuelos, paraklesis, aparecen juntos 10 veces. Esto presenta un tercio de todas las ocasiones en que ambas palabras son usadas en 2 de Corintios, otra vez entre paréntesis, 29 veces. Dios es descrito como Padre de compasión y Dios de consuelo, quien nos consuela en toda tribulación, 2 de Corintios 1, 3, 4. El creyente no debe guardar para sí el consuelo que percibe de Dios, 2 de Corintios 1, 4 al 5. Solo el corazón afligido que se convirtió en el receptor del consuelo de Dios es capaz de impartir consuelo de una manera eficaz a quienes también están afligidos. Pablo podía consolar a otros porque él mismo fue consolado por Dios durante su sufrimiento. Si somos atribulados, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es para consuelo de ustedes. Nos dice 2 de Corintios 1:6. Esto es amor. Y nos manda a una segunda pregunta. ¿Cuál es el motivo de la gratitud de Pablo en 2 de Corintios 1:18? Y dice, el apóstol Pablo habla de tribulaciones más allá de nuestras fuerzas, que le hicieron temer a él y sus compañeros, que había llegado a su fin, 2 de Corintios 1:8. Por un momento pensaron que la resurrección era su única esperanza, sin embargo, Dios los libró y la situación cambió, versículos 10. Del temor a la muerte, versículos 8. Pasaron a una esperanza implícita de que Dios los libraría una vez más, versículos 10. Las victorias concedidas por Dios en el pasado nos dan la confianza de que Él hará lo mismo en el futuro. Dios usa las aflicciones para enseñarnos a confiar en Él. Las dificultades pueden llevarnos a la madurez espiritual.
al menos en la medida en que permitamos que nos acerquen más a Dios. La lección de gracias de Pablo también muestra el poder de la oración intercesora y la gratitud que experimenta por la liberación de Dios en los versículos 11. Y por último, ya sabemos que nos manda a la pregunta reflexiva y dice: ¿qué te ha resultado útil para lidiar con el sufrimiento que todos enfrentamos de una forma u otra? Nos dice. Y queridos amigos, para esto, la lección nos manda a leer 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7, y dice, el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos dice. El 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros controlar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por medio de Cristo nuestra consolación. El 6, y si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual obra en vosotros la paciencia en las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Y el 7 dice: y nuestra esperanza acerca de vosotros es firme, sabiendo que así como sois participantes de las aflicciones, lo sois también de consolación, queridos amigos. Y recordemos que también nos manda la segunda pregunta a leer 2 de Corintios capítulos 1, los versículos del 8 al 11. El 8 nos dice: porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. Aquí estábamos atribulados más de lo que podíamos soportar, de tal manera que desesperarnos aún de la vida. 9. Y de cierto tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En este versículo ya habíamos hablado en los temas anteriores, ¿se acuerdan? Y el 10 nos dice: el cual nos libró y nos libra de tan gran muerte, y en quien tenemos puesta nuestra esperanza de que aún nos librará. Y por último, el versículo 11 dice: vosotros también cooperando por medio de la oración por nosotros, para que la gracia que nos es dada por medio de la intercesión de muchos sea para acción de gracias de nosotros. ¿Cómo ven, queridos amigos? Y ahora, ¿qué les parece si nos adentramos un poquito más en esta lección y vamos deshilachando esta lección y entendiendo un poquito más? Como les decía, que este título es muy maravilloso, gratitud. Y cuando escuchamos, queridos amigos, la palabra gratitud, normalmente pensamos en dar gracias cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando tenemos salud, cuando las cosas salen como queremos, cuando recibimos una bendición. Pero la lección de hoy nos presenta algo mucho más profundo. Y aquí la pregunta es: ¿podemos tener gratitud aún en medio de las dificultades? Cuando nos va mal, cuando la estamos pasando mal. Y para responder a eso, vamos a mirar lo que escribió Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, en los versículos 3 y 11. Dice: Dios el Padre de todo consuelo. Aquí Pablo comienza alabando a Dios y lo llama Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Y esto me llama mucho la atención porque Pablo no está hablando desde una vida sin problemas. Al contrario, él había pasado por momentos muy difíciles, amigos. Pero Pablo había aprendido algo. Dios no siempre evita que pasemos por la dificultad, pero sí puede acompañarnos y consolarnos mientras la atravesamos. De hecho, en los versículos 3 y 4, Pablo explica que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otras personas que están pasando por dificultades. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Y aquí hay una enseñanza muy poderosa. A veces nosotros preguntamos: Señor, ¿por qué estoy pasando por esto?
y quizá no siempre tengamos una respuesta inmediata, pero podemos preguntarnos también, Señor, ¿cómo puedes usar esta experiencia para acercarme más a ti y para que algún día pueda ayudar a alguien más? Pablo había experimentado el consuelo de Dios personalmente, por eso podía hablar del consuelo de Dios a los demás. Es como si dijera, yo sé que Dios consuela, pero yo mismo he recibido ese consuelo. Y eso hace que nuestro testimonio sea diferente, amigos. No hablamos solamente de algo que hemos escuchado, hablamos de un Dios que hemos experimentado. Y cuando las dificultades superan nuestras fuerzas, ahora la lección también nos lleva a los versículos 8 al 11. Pablo cuenta que él y sus compañeros habían sufrido una situación tan difícil que llegaron a pensar que no podrían salir adelante. Y esto es importante. Pablo no escondió sus dificultades, queridos amigos. La Biblia no presenta a los hombres y mujeres de fe como personas que nunca tuvieron miedo, tristeza o problemas. Pablo tuvo momentos en los que sintió que la situación estaba más allá de sus propias fuerzas, pero precisamente allí aprendió a depender de Dios. En el versículo 9 encontramos una idea fundamental. Aquello que estaban viviendo los llevó a no confiar en ellos mismos, sino en Dios, que puede incluso levantar a los muertos. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad, amigos? ¿O qué opinan ustedes? Pero muchas veces queremos tener el control de todo, amigos. Queremos saber qué va a pasar mañana, cómo se va a solucionar un problema y cuándo terminará alguna dificultad. Pero hay momentos en los que Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas para enseñarnos algo que quizá habíamos olvidado. Nuestra confianza, amigos, no debe estar puesta solamente en nosotros mismos, sino en Dios. Y debemos recordar lo que Dios ya ha hecho. Y Pablo agrega algo muy hermoso en el versículo 10. Él recuerda que Dios ya los había librado anteriormente y expresa confianza en que Dios continuará ayudándolos. Eso nos enseña algo que podemos aplicar en nuestra vida propia. Si Dios ya te ayudó antes, no olvides sus misericordias. Cuando llegue una nueva dificultad a tu vida, recuerda las veces que Dios abrió una puerta, las veces que te sostuvo, las veces que te dio fuerza, cuando pensabas que ya no podías más. La gratitud también consiste en recordar. Pon mucha atención en esto y te lo voy a repetir. La gratitud también consiste en recordar. Ahora vamos a ver el poder de la oración. Y hay otra cosa que me gusta mucho en este pasaje, en el versículo 11. Pablo reconoce el valor de las oraciones de los creyentes. Es decir, Pablo entendía que no estaba solo. Había personas orando por él y él veía la mano de Dios actuando también a través de esas oraciones. Por eso, hermanos, hoy, alguno de nosotros que esté atravesando una dificultad, tal vez estamos enfrentando algo que sentimos que está más allá de nuestras fuerzas. Y si ese es nuestro caso, la lección del día de hoy nos recuerda que no estamos solos. El mismo Dios que consoló a Pablo sigue siendo el Dios de todo consuelo. ¿Y cómo lo aplicamos para nuestra vida? Quizá Dios no cambie inmediatamente nuestra situación, pero puede cambiar nuestro corazón mientras atravesamos esa situación. Puede darnos fuerzas, esperanza, madurez espiritual y una experiencia más profunda con Él. Y después, aquello que hoy nos hace llorar puede convertirse mañana en el testimonio que ayude a otra persona. Así que la pregunta final de nuestra lección es muy importante. Recordemos que decía, ¿qué me ha ayudado a enfrentar el sufrimiento que todos vivimos de una manera u otra? Yo creo que la respuesta comienza con Dios. Confiar en Él, orar, recordar lo que ha hecho por nosotros y permitir que su consuelo llegue a nuestro corazón.
Porque la gratitud no significa decir, gracias Señor porque no tengo problemas. A veces la verdadera gratitud dice, y quiero que me escuchen muy bien, a veces la verdadera gratitud dice, Señor, gracias porque aunque estoy pasando por una dificultad, sé que no estoy solo. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque puedo confiar en ti. Y gracias porque incluso esta experiencia puede acercarme más a ti y permitir que algún día yo pueda ayudar a alguien más. ¿Cómo ves, querido amigo, la lección del día de hoy? ¿Verdad que estuvo buena? ¿Verdad que debemos de ser agradecidos? Aquí la lección nos enseña algo muy bonito. Lo digo bonito ¿por qué? Porque a veces nos ahogamos en nuestros problemas, nos sentimos solos. Pero también, queridos amigos, recordemos a Pedro. ¿Se acuerdan de aquella parte donde Pedro en el mar junto con los apóstoles, un Jesús durmiendo? De repente Pedro cómo pierde la vista de Jesús y llega un momento en que Jesús, tal vez un poco molesto, les dice, hombres de poca fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces perdemos la vista de Dios. ¿Y qué hacemos? Queremos confiar en nuestras capacidades humanas, cuando lo que debemos hacer, amigos, es confiar en nuestro Dios, un Dios que es dueño de todo lo que hay en este mundo, un dueño que no sabemos cuántos límites puedan alcanzar. Tenemos un Dios muy vasto y debemos aprender a confiar en Él. Y sobre todo, queridos amigos, aprender a dar gracias cuando los problemas son más fuertes. Aprender a dar gracias cuando tú la estés pasando más mal. Porque es fácil dar gracias cuando tal vez en tu mesa hay un plato de comida, cuando tu familia está bien, cuando no tienes ni un problema. Es muy fácil. Pero la verdadera prueba, amigo, está cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van mal, nunca nos damos cuenta que Dios está pasando esa tormenta junto con nosotros. Y pues, querido amigo, que Dios nos ayude a tener una gratitud que no dependa de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios sigue siendo bueno, sigue estando con nosotros y sigue teniendo el control. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Chao, chao.